Bienvenido a una lección sobre ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden lineal. En este video definiremos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, definiremos una ecuación diferencial lineal de segundo orden, y luego encuentre una solución general para una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes cuando la ecuación característica tiene dos raíces distintas reales. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden tiene la forma dada aquí, donde tenemos la segunda derivada de, y con respecto a x es igual a una función en términos de x la variable independiente, y la variable dependiente, y la primera derivada de y con respecto a x. Si la ecuación diferencial de segundo orden se puede escribir de esta forma aquí, donde tenemos una función de x veces la segunda derivada, más la función de x veces la primera derivada, más la función de x veces y es igual a g de x. Entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Si no se ajusta a esta forma, entonces decimos que no es lineal. Y luego, finalmente, si g de x, la función de la derecha es igual a 0, la ecuación diferencial lineal de segundo orden es homogénea o homogénea. Y si g de x no es igual a 0, decimos que no es homogéneo o no homogéneo. Pero en nuestro caso los coeficientes serán constantes, no funciones de x. Entonces p de x será una constante, que llamaremos a, q de x es una constante que llamaremos b, y r de x es una constante que llamaremos c. Entonces, todas las ecuaciones diferenciales lineales, de segundo orden y homogéneas que estaremos resolviendo, tendrá coeficientes constantes. Comencemos mirando un ejemplo. Digamos que desea encontrar la solución general para y double prime menos 4y es igual a 0. Observe que si lo compara con esta forma aquí, a, el coeficiente de y cuadrado sería 1, b sería 0 porque no hay y' en la ecuación y c sería negativo 4, el coeficiente de y. Entonces, si tomé esta ecuación y agregué 4y a ambos lados, podríamos escribir y double prime igual a 4y. Lo que significa que estamos buscando funciones tales que la segunda derivada sea igual a 4 veces la función original. Esto debería recordarnos la función exponencial, donde la derivada de a la u es igual a e a la vc suprima. Debido a que desea que la segunda derivada sea 4 veces la función original, observe que si deja que e sea igual a la potencia de 2x, tendremos que aplicar la regla de la cadena dos veces para encontrar la segunda derivada. Por ejemplo, la primera derivada sería igual a e la potencia 2 veces x2, aplicando nuevamente la regla de la cadena, dándonos 2 veces e la potencia de 2x, y luego encontraré la segunda derivada, aplicando nuevamente la regla de la cadena tendríamos 2 veces e para la potencia de 2x veces 2, o 4 veces e a la potencia de 2x. Observe cómo nuestra segunda derivada es 4 veces la función original, por lo tanto, esta sería una solución a nuestra ecuación diferencial. Pero también hay muchos otros. Por ejemplo, si dejamos que y sea igual a e para la potencia de 2x negativos, observe que la primera derivada sería e para la potencia de 2x negativos por 2 negativos o 2 negativos a los 2 negativos x. Entonces la segunda derivada sería negativo 2e al negativo 2x veces negativo 2, o 4e al poder de negativo 2x. Nuevamente, observe cómo y double prime es 4 veces la función original. Entonces, para encontrar la solución general a la ecuación diferencial, aplicaremos un principio especial llamado principio de superposición, que establece si sub 1 de x y sub 2 de x son dos soluciones a una ecuación diferencial lineal, homogénea, de segundo orden. Entonces y de x será la solución general, donde y de x es igual a c sub 1, que es una constante, multiplicada por y sub 1 de x, más c sub 2, otra constante, multiplicada por y sub 2 de x. Entonces, si sabemos que nuestras funciones van a ser exponenciales, podemos usar el principio de superposición para encontrar una solución general en esta forma aquí. Nuevamente, esto funciona cuando encontramos dos soluciones para nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, si aplicamos esto a nuestro ejemplo anterior, dado que encontramos estas dos soluciones,
Ahora podemos aplicar el principio de superposición para encontrar nuestra solución general, que debería ser, y de x igual a c sub 1, una constante, veces e elevado a la potencia de 2x, más c sub 2 veces e a la potencia de negativo 2x. Observe en esta forma r sub 1 es igual a 2, y r sub 2 es igual a 2 negativos. Ahora vamos a discutir un método para encontrar los valores de r sub 1 y r sub 2 que harán que resolver estos tipos de ecuaciones diferenciales son mucho más fáciles. El método implica algo llamado ecuación característica. Comencemos suponiendo que nuestra ecuación diferencial en esta forma aquí tiene una solución de y de x igual a e elevado a la potencia de rx. Entonces, si encontramos la primera derivada y la segunda derivada, deberíamos poder realizar la sustitución en esta ecuación y verificar que sea igual a 0. Así que aquí está el poder de rx. La primera derivada, o y prime, sería igual a r veces e a la potencia de rx, y finalmente la segunda derivada sería igual a r al cuadrado e a la potencia de rx. Debido a que sabemos que y de x es una solución, sabemos que debe satisfacer esta ecuación, por lo que ahora sí nos enfocamos en el lado izquierdo y factorizamos la parte exponencial, o elevado a la potencia de rx. Observe cómo nos quedaría con esta cuadrática en términos de r, o a, r al cuadrado más br más c. Como este exponencial nunca será igual a 0, podemos cancelarlo o dividirlo, por lo que esta ecuación será igual a 0 cuando esta cuadrática sea igual a 0. Y esta ecuación cuadrática aquí se llama la ecuación característica que podemos usar para encontrar r sub 1, y r sub 2 que serán la solución a este cuadrático. Una vez que encontremos r sub 1 y r sub 2 podremos usar el principio de superposición discutido anteriormente para encontrar nuestra solución general, siempre que la ecuación diferencial original se ajusta a este formulario aquí. Avancemos y apliquemos esto a nuestro ejemplo anterior para ver si funciona. Volviendo a nuestra ecuación diferencial original, primero debemos reconocer que nuestra dada es lineal, ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, por lo que podemos resolverla usando la ecuación característica dada aquí. Ya dijimos anteriormente que a es igual a 1, el coeficiente de y doble prima, b es igual a 0 porque no hay y prima, y c es igual a 4 negativos, lo que significa que nuestra ecuación característica sería una r al cuadrado, o simplemente r al cuadrado. Y dado que b es igual a 0, solo tenemos menos 4 es igual a 0. Y ahora resolveremos esto para r. Fíjate en cómo tenemos una diferencia de cuadrados, por lo que esto tiene buenos factores. Tendríamos los factores de r al cuadrado que son r y r. Factores de 4, que son 2 y 2, un binomio como suma y 1 como diferencia. Así que sigamos adelante y pongamos un menos aquí y un más aquí. Observe que aquí, r menos 2 es igual a 0. Cuando r es igual a 2, llamemos a esto r sub 1. Y r menos 2 es igual a 0 cuando r es igual a 2 negativos. Avancemos y llamemos a esto r sub 2. Ahora que conocemos los valores de r, observe cómo tenemos dos raíces reales distintas. La solución general será en este formulario aquí. Así como descubrimos antes usando lo que sabemos sobre derivados, nuestra solución general y de x es igual a c sub 1 vez e a la potencia de 2x. Más c sub 2 veces e a la potencia de negativo 2x. Pero ahora, antes de irnos, quiero discutir una cosa más sobre el uso de la ecuación característica para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Los tipos de soluciones a la ecuación característica afectarán las soluciones generales a nuestra ecuación diferencial. Como se discutió en este video, si la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, esta será la forma de la solución general. Sin embargo, si r sub 1 es igual a r sub 2, o tenemos dos raíces reales e iguales, la solución general será en esta forma, donde notemos que tenemos un factor extra de x aquí en este segundo término, y discutiremos de dónde viene esto en la próxima lección. Y finalmente, si r sub 1 y r sub 2 son raíces complejas en esta forma aquí,
entonces la solución general será en esta forma. Y nuevamente, discutiremos esto en otra lección. Entonces, hay 3 lecciones que discuten los 3 resultados al resolver un D usando esta ecuación característica, y también habrá varios videos de solo ejemplos para apoyar las lecciones. Espero que hayas encontrado esto útil.